Listo, ya está iniciada la grabación. Ahora sí ya puedo compartir pantalla tranquilamente. ¿Sí, no? Sí, ya está. Ya, ok. Ya, listo, chicos. Entonces, ¿qué me dice? Así igualito, implemente la función racha lista que reciba una lista de cualquier longitud compuesta, o sea, cualquiera, únicamente de ceros y unos, en un orden aleatorio, recurriendo a una lista una sola vez. La función debe retornar el tamaño de la mayor racha, cantidad de unos consecutivos detectados en la lista. Es decir, que si la lista tal, entonces la racha va a ser 3, y si la lista tal que muestra ahí, la racha va a ser 5. Ayuda. Para resolver este problema utilice un contador y recuerde que solo debe recorrer la lista una vez. No hay for o while anidados. O sea, no puede haber un for dentro de otro for y un for y dentro de un while o viceversa. O sea, no pueden, solo recorrer una vez. Para este ejercicio me parece un poquito más prudente. Ustedes pueden recorrerlo de la manera que quieran, pero necesitan sí o sí tener los índices en la mano. ¿Por qué? Si yo recorro, digamos que a mí se me ocurre por decir for i in lista, y yo le digo if i es igual a 1, pero yo tengo que asegurarme de que el siguiente elemento también sea igual a 1, entonces no hay cómo hacer. A no ser que indexen el siguiente elemento, que indexen este elemento y lo igualen, pero si yo indexo siempre me va a devolver el mismo número. O sea, siempre me va a devolver este 1 y siempre me va a devolver este 1. Recordemos que de eso se caracterizaba el index. Si yo indexo 1 en toda esta lista, siempre me va a retornar, o utilizo la función .index, eh, para extraer el índice de 1 en esta lista, siempre me va a devolver el mismo 1, o sea, la misma posición. Siempre me va a devolver 1, 1, 1, 1. Entonces, a mí me parece muchísimo más prudente trabajar con índices en vez que por elemento, para evitarme esos problemas. Entonces, en mi opinión, a mí me gusta para este tipo de problemas trabajar con whiles, pero ustedes pueden tranquilamente recorrerlo con un for. Pero recuerden que acabo de decir que es mejor tenerlo por índices. Entonces, en este caso, ustedes pueden haber hecho for i in range del end de lista. Claro que teniendo en cuenta que el end de lista siempre le va a restar 1, ¿no? O sea, el range siempre va a restar 1. En este caso no es necesario hacer nada porque el range inicia desde 0. Siempre cuando utilizamos la función range inicia con números desde 0 hasta el x, que en este caso es el end de lista -1. Entonces ahí tengo los índices. No me voy a pasar de la lista, como podría pasar con un while. Si no le digo que ese contador, o sea, más o menos así, ya les voy a explicar cómo. Si yo inicio un contador en i igual a 0 y yo le digo que mientras ese i sea menor que el end de lista, ¿qué pasa? Así se recorre una lista con un while. Se supone que yo le tengo que ir sumando 1 ahí por cada recorrido que haga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos que esta lista tenga una longitud, no sé, de 12, ¿ok? Cuando yo esté justamente en 12, nosotros sabemos que esta lista, a pesar de tener una longitud de 12, tiene índices hasta 11. O sea, el end de esta lista es 12, pero yo tengo 11 índices. Porque el len me cuenta la cantidad de índices desde 1, pero los índices se cuentan desde 0. Entonces es siempre lo contrario, ¿saben? -1. Si ustedes quieren saber la cantidad de índices que tiene una lista, cuenten la cantidad de elementos, pero tiene que ser siempre -1. ¿Ok? Pero en este caso, como yo estoy trabajando con el operador menos y no menor igual, entonces cuando yo ya esté, por ejemplo, aquí en el último elemento, como dije, entonces sería 12 menor que 12. O sea, cuando yo llegue aquí al último len de lista, que es un índice que yo ya no tengo ese índice. Aquí solo tengo 11 índices, estoy suponiendo, aquí solo tengo 11 índices. El len de lista es 12. Entonces, cuando i llegue a 12, va a decir 12 menor que 12, no.
Entonces ahí para el while. Entonces, ¿qué significa? Que llegué hasta el índice 11. No se me va a pasar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok. Voy a suponer que no porque no hay preguntas. Listo. Entonces, lo siguiente que es. Para este ejercicio nosotros tenemos que asegurarnos de que al lado de este 1 siempre haya otro 1 y otro 1 y otro 1 e irlos contando. Y esas rachas, que le llamó así el ejercicio, van a tener que irse sumando. Ah, la función se llama racha, discúlpeme. Van a tener que irse como que almacenando en un lugar. ¿Y dónde se van a almacenar? Pues en una lista tranquilamente. Entonces, este contador I va a ser, ¿para qué? Para yo poder recorrer la lista, pero a su vez voy a necesitar un contador. ¿Este contador qué va a hacer? Este contador a mí lo que va a hacer es permitirme contar la racha de unos que tengo, ¿ok? ¿Y dónde se va a almacenar esa racha? En una lista rachas voy a poner, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a dejar ese I más 1 ahí. Ahora, ¿qué es lo necesario que tienen que tener en cuenta? Voy a ver la forma más fácil de explicar esto. ¿Ok? Estamos claros que si yo pongo i de menor al len de lista, eso quiere decir que yo voy a llegar hasta el último índice. O sea, en este caso, yo supuse que esta lista tiene 12 elementos, entonces tengo hasta 11 índices. Comenzando desde 0, 1, 2, ¿ok? Entonces, como yo necesito asegurarme de que ese 1, siempre al lado de ese 1, esté otro 1 y otro 1 y otro 1, pero ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? Al último número. Yo tengo que asegurarme de que de que en este 1 haya al lado otro número, pero ¿qué es lo que pasa? Yo me estoy pasando. Aquí al lado ya no hay más números, me estoy saliendo del rango de la lista. Entonces, ¿qué es la idea que deben tener? Yo voy a hacer ¿qué? Voy a recorrer la lista ¿hasta dónde? Hasta al penúltimo elemento. ¿Para qué? Para que ahí sí yo pueda asegurarme de qué? De que al lado de este elemento haya otro elemento y así no pasarme de la lista. Porque es sí o sí que me va a salir error. Si yo llego hasta el último elemento de la lista y yo le digo a alguna función dentro del while, le digo, mientras ese número recorrido haya al lado otro número, pero aquí ya no hay otro número. Ese es el problema, ya no hay otro número. Entonces, ¿cuál es la idea? Recorrer hasta aquí. ¿Para qué? Para asegurarme de que al lado de este número haya otro número. Entonces ahí sí ya no me voy a salir de la lista, ya no van a haber posibles errores en el programa. Entonces, ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No he visto que nadie me pregunte nada, entonces supongo que estamos perfectos. Sí, ok, listo, entonces. La misma idea que acabo de plantear. Entonces, como yo voy a recorrer todos los elementos de la lista, pero hasta aquí, y como yo sé que esta sentencia me recorre hasta el último elemento de la lista, entonces yo le tengo que decir que recorra mientras i sea menor de len de lista menos 1. ¿Por qué? Si yo sé que solo len de lista me recorre hasta el último elemento, entonces len de lista menos 1, por consiguiente me va a recorrer hasta el penúltimo elemento. Entonces, seguimos con lo mismo. Mientras la lista X, yo la llamé, indexada en SI, porque yo estoy recorriendo, recordemos que estamos trabajando con los índices, sea igual a 1, and que la lista X indexada en I más 1, o sea, en el siguiente, sea igual a 1, ya, ahí tengo la primera parte del programa. ¿Qué es lo que tiene que pasar además de todo esto? Lo que tiene que pasar además de todo esto, si ustedes se dan cuenta, yo voy a poner aquí que cuando esto pase, le va a sumar 1 al contador. Contador, lo voy a poner así por el momento para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a analizar el programa. Si yo voy a coger esta partecita de aquí. Entonces, comienza. Digamos que yo estoy en esta parte del recorrido. 1. Al lado de este 1 hay otro 1, entonces le suma 1.
Al lado de este 1 hay otro 1, entonces le suma 1. Al lado de este 1 hay otro 1, entonces le va a sumar este 1. Al lado de este 1 hay otro 1, entonces le va a sumar este 1. Al lado de ese 1 hay este 1, entonces le va a sumar ese 1. Y al lado de este 1 le va a sumar ese 1. Hay otro 1, entonces le va a sumar ese 1. Ahora, contemos cuántos unos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contemos cuántos unos tengo en la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, ahí pasó algo. No puede ser posible, o sea, no es mi racha verdadera. Yo aquí tengo una racha de 7, pero aquí solo conté 6. Entonces me hace falta una condición. ¿Y cuál va a ser esa condición? Esa condición va a depender de lo siguiente. ¿Qué otra condición debe pasar para yo sumarle 1 al contador? Ustedes tienen que preguntarse. La única forma de solucionar eso es tener en cuenta que cuando termine la racha, al lado de ese 1 hay un 0. Repito, cuando termine la racha, al lado de ese 1 hay un 0. Asimismo, miren, aquí no tengo racha, de hecho, solo tengo un número. Entonces vamos a ver otro. Miren, aquí comienza la racha. Aquí tengo 3 rachas. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, este número está al lado, este 1 tiene al lado otro 1, verdadero, entonces le suma 1. Este 1 tiene al lado otro número, 1, es verdadero, entonces le sumo otro 1. Ahora, aquí tengo una racha de 3, pero aquí sumo 2. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Al lado de este 1, cuando termina la racha, siempre hay un 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que sumarle 1. Y miren, tengo la racha completa. ¿Ok? Por eso les digo, es muy fácil que este programa se les caiga. Porque hay que tener en cuenta todos los posibles factores que puedan pasar. ¿Por qué? Porque solo tengo chance de recorrer una vez. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que se le sume 1 al contador? Que lista X indexado en esa i, sea igual a 1. Voy a poner este paréntesis para que se entienda mejor. And que la lista X indexada en i más 1 sea igual a 0. Perdón. De aquí se va. Y esto de aquí se mantiene. Y al lado nos mantenemos con el mismo paréntesis, ¿no? Ya. Yo en mi consideración considero que esta es la pregunta más difícil del examen, siendo muy franco. Entonces, ya tengo los posibles casos por los cuales al contador se le va a sumar 1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que decirle? Pues cuando pase esto, al contador le vas a sumar 1. Y ya. Y ya. Ahora, como yo sé que a ese contador se le va a ir sumando 1 y 1 y 1, yo tengo que tener en cuenta que en algún rato tiene que parar de contar. En algún rato tiene que parar de contar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a tomarlo aquí. Miren, yo tengo esta racha de aquí, de 3. Pero ¿cuándo yo tengo que parar de contar? Yo tengo que resetear el contador de alguna forma, porque si no va a contar todos los unos que tengo aquí. O sea, yo no quiero que el contador sume todos los unos, no. Yo quiero que cuente la cantidad de unos consecutivos por racha. O sea, aquí yo tengo una racha, aquí para de contar, porque aquí hay ceros. Acá tengo otra racha, pero solo suma 1. Y al lado tengo un 0, entonces para de contar. Aquí tengo una racha, cuenta esta racha y aquí para de contar. Tengo que resetear el contador de alguna forma. Entonces, ¿qué es la sentencia que debía ir? Yo sé, entonces, ¿cuándo debo parar de contar? Y la lista X indexado en esa i sea igual a 0, entonces, ¿qué más tiene que pasar? O la lista indexada en i más 1, lista X indexado en i más 1, sea igual a 0. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que agregarse el contador, porque ya paré de contar. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el contador. Pero yo tengo entendido, y si ustedes se dan cuenta, hay veces en los que no va a contar. ¿Por qué digo esto? Solo va a contar cuando encuentre esos unos. Pero ¿y si no los encuentra? Significa que el contador se mantiene en 0.
Y si yo digo, si la lista de X indexada en SI es igual a 0, yo tengo que agregar el contador a la lista, pero el contador a veces va a ser 0, entonces yo le tengo que poner esa condición ahí. Entonces le tengo que decir, si el contador es diferente de 0, entonces ahí sí lo voy a agregar. A lista rachas.append, ¿de qué? Del contador. Lista rachas. Lo escribí mal. Lista rachas. Ah, lo escribí sin la S. Ya, listo. Ya, entonces, cuando se tope un 0, ¿qué tiene que pasar? El contador vuelve a ser 0. De esa manera hago que vuelva a contar las rachas. Vamos este es el ejercicio, por digo, es el ejercicio que más requiere un poquito más de análisis de todos los 3 que les pusieron. Pienso que este es el que más requería análisis. Entonces, vamos a retomar. Cuando el número indexado al lado haya otro número, le va a contar 1 al contador. Pero ¿qué más va a pasar? Si cuando termine, cuando yo estoy al final de la racha, tengo que sumarle este 1 también. Entonces, ¿qué tengo que aseverar? Que al lado de este 1 hay un 0. Aquí es cuando termina la racha, cuando al lado del 1 hay un 0. Ahí es cuando termina. Entonces, cuando la lista indexado en SI y la lista indexado en SI más 1 sea igual a 0, también le voy a sumar 1 al contador. Ahora, cuando termina la racha, de alguna forma debo resetear el contador. O sea, el contador debe volver a ser 0. Pero antes de que vuelva a ser 0, debo agregar el contador que ya había contado previamente la cantidad de unos de esa racha que yo tengo, debo agregarlo a la lista. Antes de que se resete el contador, debo agregar la cantidad de unos que ya contó a la lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el número indexado, si la lista indexada en ese i sea igual a 0, que es cuando ya termina la racha, porque ya no tengo racha i, se supone que solo estoy contando la cantidad de unos, o la lista indexada en ese i más 1 es igual a 0, ¿qué va a pasar? Primero, como yo sé que hay veces que el contador se va a mantener en 0, ¿por qué? Porque el contador solo le va a sumar 1 cuando encuentre unos. Por ejemplo, aquí se va a quedar en 0. Aquí se va a quedar en 0. Entonces va a agregar, se supone que si yo no le pongo esta condición, que si el contador es diferente de 0, agrega a la lista el contador, me va a agregar ceros a la lista rachas. Y yo no quiero ceros en la lista rachas. Entonces tengo que tener eso en cuenta. A veces el contador se va a mantener en 0 porque no va a encontrar unos. Entonces, yo no quiero ceros en mi lista rachas, aquí solo quiero las rachas de los unos, entonces tengo que poner esta condición. Si el contador es diferente de 0, entonces agrego el contador a mi lista rachas. Y luego, ¿qué tiene que pasar? El contador vuelve a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando el contador vuelve a ser 0, por ejemplo, aquí tengo esta lista de acá. Aquí termina la racha. Eso quiere decir que aquí mi i va a tener un x cantidad, una x cantidad, que corresponde a la racha de este pequeño cuadrito de aquí. Cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? Esta i, que es la racha, se tiene que agregar a la lista. Y luego, ¿qué tiene que pasar? El contador tiene que volver a ser 0. ¿Para qué? Para que cuando siga recorriendo y se encuentre otro 1, en el caso de que se encuentre otro 1, vuelva a contar otra vez. Se volvió a topar otro 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Agrega la racha al contador y automáticamente el contador se tiene que resetrear. Igual a 0. Y vuelve de nuevo. Cuando llegue aquí, ¿qué va a hacer? Cuando llegue acá, ¿qué va a hacer? Aquí, vuelve a contar. 1, 2, 3. La racha aquí es 3. Se topó un 0, entonces terminó la racha. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Agregar la racha a la lista. Y luego resetear el contador. Y igual a 0. ¿Para qué? Para que cuando se tope otra racha, vuelva a contar. Entonces, así va a funcionar el programa. Así va a funcionar el programa, en este caso la función. Claro está, teniendo en cuenta, no se vayan a olvidar que siempre este i, que no tiene nada que ver con el programa, este i me funciona para recorrer la lista. Repito, ustedes lo podían hacer con un for i in range de len de lista, pero yo preferí usar while porque me pareció un poquito más fácil de verlo, por decirlo así.
siempre tienen que irle sumando 1, ¿no? Por cada ciclo tienen que ir sumándole 1 ahí. ¿Por qué? Porque si no, no van a poder recorrer la lista. Si se dan cuenta. Aquí comienzo con i igual a 0. Hace todo el proceso. O sea, las indexaciones son en i igual a 0, en i igual a 1. ¿Por qué? Porque a 0 le está sumando 1. Y luego cuando termine el primer ciclo, le suma 1 ahí. Y entonces i ya no es igual a 0, i es igual a 1. Entonces ahora, indexa la lista en 1 e indexa la lista en i en 1 más 1, o sea, en 2. Y así progresivamente, ¿ok? Ese i más 1 siempre tiene que estar no fuera del while, pero sí fuera de cualquier sentencia, ¿ok? Porque es mi i que me va a permitir recorrer la lista. Entonces, espero que haya quedado claro el ejercicio. Vamos a ver qué tal ejecutó. Ahí está. Sí, ya. Ajá. Ya, entonces sí. Ahora, pues lo último que ya. Se supone que yo ya salgo del while, ¿no? Ya terminé la lista. Ya tengo todas las rachas. Ya terminé de recorrer toda la lista. Entonces, ¿qué tengo que decir? Return. Ujú. Ya, otra cosa, chicos. Otra cosa. Tienen que tener en cuenta este caso de aquí. Este caso es muy importante. Miren esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué dice el ejercicio? El ejercicio dice claramente que la lista puede tener cualquier longitud. Cualquier longitud. Digamos que yo tengo una racha al final de la lista. Yo tengo una racha al final de la lista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo tengo una racha al final de la lista, ¿cuándo se agrega esta racha a mi lista contador? Cuando se encuentra un 0, ¿verdad? Cuando termina la racha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si mi lista realmente termina en 1? Ojo, nosotros no sabemos. Termina en 1. Eso quiere decir que nunca va a agregar la racha que va a tener ahí. Porque cuando agrega la racha a mi lista contador, cuando se encuentra un 0 al lado de la racha, ahí para de contar y se resetea el contador. Entonces, ¿cómo yo me libro de eso? Pues yo no sé si mi lista tiene un 1 o un 0, no sabemos. Pero por si acaso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un 0 al final de la lista. De esa manera, me prevengo a que al último de la lista sí hay una racha, pero como no hay un 0, entonces no cuente esa racha. Y pónganse que esa racha sea la máxima que tengo. O sea, no. Entonces, para librarme de eso, agrego un 0 al final de la lista. De esta forma, agregando ese 0, suponiendo que al final de la lista sí hay una racha, me prevengo a que no la cuente o que no le ingrese. Entonces, como yo agrego ese 0, cuenta esta racha, se encuentra ese 0 que acabo de agregar y para de contar. Y le agrega a la lista rachas. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, lo único que ya debería decir es voy a imprimir la lista rango, ¿ya? La lista rachas, le voy a poner. Es .format, .format, la lista rachas. Por lista X, o si la lista en I más 1 es igual a 0. Le va a... Sí, sí. Ya. Sí. Ok, vamos a ver. Tengo que llamar a la función, ¿no? Print de la lista. No, perdón. Print de la función racha con el argumento lista. Ya. Miren, tengo estas rachas. 4, 7, 1, 3 y 2. Miren, aquí tengo una racha de 4, aquí tengo una racha de 7, aquí tengo este 1, aquí tengo este 3 y aquí tengo este 2. Y tengo todas las rachas. Como me pedían imprimir la racha máxima, entonces sería la racha máxima es espacio, forma, ¿de qué? De max, de lista rachas, ¿no? Porque quiero el máximo de la lista rachas. Entonces, ahí está. La máxima racha es 7. Esa sería la solución para el primer ejercicio, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ok, listo. Entonces, supongo que está entendido, que está comprendido. Como digo, considero que, a pesar del examen ser ponderado, considero que esta es la pregunta más difícil de ver. El resto, pienso que ya era más fácil, siendo muy franco. Veamos qué dice el segundo ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice implemente un programa que determine el porcentaje de efectividad de la función random.shuffle. Ok, entonces es de una. Import random más rd. Genera una lista de 73 números aleatorios únicos sin repetidos entre 28 y 980. Ah, ya, aquí va un espacio, chicos. No es punto 2, el punto 2 es este, entonces se me fue, perdón. Me están diciendo que genera una lista entre 23 y 981, ¿ya? Entonces, como me dicen que debo generar una lista, entonces nosotros sabemos que en algún lado se tienen que guardar esos números aleatorios entre 23 y 981. Entonces, nosotros tenemos que abrir una lista vacía, obviamente. Como me dicen que debo generar 73 números aleatorios, ustedes ya saben que directamente es un for. For i in range de 73. De esta manera voy a generar los 73 números aleatorios. Claro que está la manera más ortodoxa de, por ejemplo, poner aquí dentro de la lista rd.randin, pero ¿qué es lo que pasa? Que no se me pueden repetir los números. Y si yo pongo aquí directamente rd.randin de qué? De 23 y 981.2 y lo hago 73 veces, que no es lo más viable, obviamente, me estoy arriesgando a que haya números repetidos. Entonces, la mejor forma es hacerlo con un for. Y dentro de ese for voy a generar un número aleatorio. Pero como le estoy diciendo, for in range de 73, yo estoy realmente generando ese número aleatorio 73 veces. Entonces voy a ponerle el número al de qué? De rd.randint de 23,981. Ya. Ahora, me dicen que ese número no se puede repetir. Ese número no se puede repetir por nada del mundo. Entonces, yo debo decirles, mientras ese número aleatorio ya esté en la lista, que no es lo que quiero, no es lo que deseo, entonces yo qué debo decirle, genérame otro número aleatorio. Repito, mientras el número aleatorio ya esté en la lista, necesito que me generes otro número aleatorio. ¿Y qué va a pasar por consiguiente? Si ese número aleatorio se tiene que agregar a la lista. Número al. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pasar, chicos, ¿ok? Ahora, me imagino que no, pero voy a prever esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no pongo ese append dentro del while, chicos? Yo no pongo ese append dentro del while porque si lo pongo dentro del while, lo que va a pasar es lo siguiente. Este while a mí me permite aseverar de que el número aleatorio no se vuelva a repetir. ¿Ok? Entonces, digamos que este número es 25 y ese número ya está en la lista. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras el número aleatorio ya esté en la lista, número aleatorio ya está en la lista y si ya está en la lista, ¿qué va a pasar? Ese número aleatorio se va a generar de nuevo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Esto puede pasar tranquilamente. El número aleatorio generado dentro del while puede volver a ser 25 tranquilamente. Pero luego, ¿qué pasa? Como yo estoy dentro de un while y recordemos que yo no salgo de un while hasta que la sentencia dé falsa, entonces vuelve a verificar. Ese número aleatorio ya está en la lista y resulta que sí. Entonces vuelve a generarlo y digamos que volvió a generar 25 por cosas de la vida. Y vuelve a asegurarse. Ese número aleatorio ya está en la lista y resulta que sí. Entonces vuelve a generarlo. ¿Qué es el problema si yo pongo el append dentro de ese while? Si yo pongo ese append dentro de ese while, ¿qué significa? Que si este número vuelve a ser 25, sabiendo que ese 25 ya estaba aquí en la lista, yo estoy agregando ese 25 a la lista. El 25 que se generó nuevamente le estoy agregando aún así. Porque es la siguiente sentencia que se tiene que dar. Después de generar el número aleatorio de nuevo, se va a generar esa sentencia. O sea, va a agregar el número. Entonces, por eso yo no puedo poner el append dentro del while. Porque si en caso el número generado dentro del while vuelve a ser un 25 en este caso, y ese número ya estaba en la lista, yo estoy agregando ese número a la lista. Entonces, este while debe ir solito.
Porque este while a mí me va a permitir generar ese número de tal forma que no se vuelva a repetir. Si yo pongo el append dentro del while, a pesar de que este número se vuelva a repetir, como es la siguiente sentencia, se va a agregar. Se va a agregar a la lista y no es lo que queremos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, creo que no. Entonces, ya, agregados a la lista, ya tengo ahí mi lista de números de 73 números no repetidos en 23,981. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, repita los siguientes pasos 100 veces. Desordene la lista original usando random.shuffle. Y contar cuántos elementos han cambiado la posición entre la lista original y la lista resultante. Ya, chicos, ok. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago random, o sea, si yo modifico esta lista, no voy a tener una referencia para compararlo con el cambio. Aquí me dice que debo compararlo con la lista original a ver si las posiciones anteriores de los números están en su misma posición. Pero si cambio esta lista no voy a tener con qué compararlo. Entonces yo tengo que hacer una copia. Y a esa copia sí le aplico .shuffle. Y luego, ¿qué puedo hacer? Comparar la copia que ya se modificó y está totalmente variada con la copia original. ¿Ok? Entonces, voy a poner lista 2 igual a que a lista.copy. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué me dice? Que repita esas cosas de ahí 100 veces. Entonces, for i in range de 100. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me dice que yo debo cambiar la lista 100 veces, el orden de la lista 100 veces. Entonces sería rd.shuffle de la lista copia, ¿no? De la lista copia, de la lista 2. Esta es la lista que se va a modificar. ¿Qué más me dice? Me dice, contar cuántos elementos han cambiado de posición entre la lista original y la lista resultante. Llamemos este valor X. Me dice, calcular el porcentaje de efectividad de la iteración actual. Efectividad de iteración, ya bueno, me dan la fórmula para ver cuál es la eficiencia. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? El porcentaje de efectividad final es el promedio de los porcentajes de efectividad de las 100 repeticiones. En otras palabras, debe dividir la suma de los porcentajes de efectividad de las repeticiones para 100. Yo sé que a lo mejor puede ser un poquito difícil de entender, chicos. Pero ¿qué es lo que me están diciendo? Debo calcular, o en este caso, la mejor palabra sería, debo irle sumando las eficiencias a una variable. O sea, cada vez que yo hago un cambio, yo genero una eficiencia. Cada vez que yo hago un cambio, yo genero una eficiencia, chicos. O sea, yo estoy generando 100 distintas eficiencias. ¿Y qué me dice al último? El porcentaje de efectividad final es el promedio de los porcentajes de efectividad de las 100 repeticiones. O sea, a esas eficiencias, esas 100 eficiencias debo sumárselas a algo para acumularlas y poder calcular la efectividad final. Entonces, yo voy a llevar a esa eficiencia final, la voy a poner fuera de ese for y ya van a ver por qué. Le voy a llamar ahí. Ahí está. Entonces, chicos, ¿qué más me dicen? Que debo calcular la efectividad por cambio, ¿no? Por cambio debo calcularlo. Como aquí está mi cambio, chicos. Este es el cambio. Yo voy aquí a poner o a inicializar una variable en, me dicen que lo llame valor X igual a 0. ¿Ok? Entonces, miren, hace el cambio, voltea la lista, la desordena como ella quiera. ¿Y qué debo hacer? Debo comparar las posiciones de la lista original con el cambio actual. Entonces, ¿qué significa? Yo debo decir for índice, coma número, in enumerate de lista 2. ¿Por qué, chicos? Porque la lista desordenada y la lista original son listas paralelas. ¿A qué me refiero con listas paralelas? Que tienen la misma cantidad de índices. Tienen exactamente la misma cantidad de índices. Yo no he restado ningún índice ni agregado ningún otro índice. Lo que yo hice aquí prácticamente fue desordenar la lista. Y como yo tengo que comparar la lista original con la lista nueva,
o el cambio de la lista nueva, entonces yo le voy a decir, if el número de mi lista ya cambiada es diferente de la lista original, ¿en dónde? En ese índice, porque recordemos que en enumerate, sí, me enumera perfectamente la lista de acá, me la enumera. Pero a su vez, si se dan cuenta, como las enumeraciones comienzan desde cero, es prácticamente como tener los índices de la lista. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Como no escucho nada, supongo que no. Entonces, miren, ¿por qué pongo diferente? Porque me dicen contar cuántos elementos han cambiado de la posición entre la lista original y la lista resultante. Entonces, chicos, ya, miren, es lo que tengo. Cuando esto pase, o sea, cuando el número recorrido en mi lista que ya cambió es diferente de la lista indexado en ese índice, tengo que hacer sumarle 1 a valor X. Valor X más igual 1. Y ya. Entonces, miren, chicos, ¿qué va a pasar? Esta es la ejecución del código. Miren, esta es la ejecución del código. Cambia la lista, la cambia. Y aquí ya mantengo una lista cambiada. X, Y, Z, D, lo voy a poner. Mantengo esa lista cambiada. Y cuando tengo esta lista cambiada, ¿qué va a hacer? Por consiguiente, va a recorrer esa lista. Y recordemos que estamos utilizando un numerate. Entonces, estamos enumerando, ¿no? 0, 1, 2, 3. A pesar de estar enumerando, si ustedes se dan cuenta, esas enumeraciones es como tener los índices. Es como tener los índices. Porque, por ejemplo, este X tiene índice 0 y su numeración es 0. ¿Ok? Entonces, es por eso. ¿Y qué va a pasar? Si ese número, o sea, si ese número recorrido en mi lista que ya cambió es diferente de qué? De la lista original, vamos a ponerle que es Y, Z, D, ¿ok? De la lista original indexado en ese índice, y como son listas paralelas, chicos, y yo estoy comparando si cambiaron o no, o sea, si X ahora es distinto de Y, entonces yo voy a decir que ese número sea diferente de mi lista indexado en dónde? En el índice, chicos, en el índice, que es la enumeración de la lista anterior. Y es exactamente igual. ¿Ven? Es como tener esto. Es como tener esto. Que el número recorrido sea diferente de la lista original indexada en dónde? En la enumeración. Y como son paralelas, pues yo lo puedo poner ahí tranquilamente. Entonces, ya sabiendo eso, ya teniéndolo muy, muy entendido y todo, ahora sí, ¿qué va a pasar por consiguiente? Tengo el valor X. Tengo el valor X. Porque le voy a ir sumando 1 al valor X. Por cada vez que detecte un cambio entre la lista de la lista ya totalmente variada y la lista original, le va a sumar 1 valor X. Y ahora debo calcular la eficiencia. Yo ya tengo el valor X. Se supone que yo estoy saliendo del for porque yo ya he recorrido toda la lista y he verificado todos los cambios que hay entre la lista original y la lista cambiada. Entonces ahora tengo que calcular la eficiencia. La eficiencia de iteración le he llamado. Sí, eficiencia de iteración. ¿Es igual a qué? A valor X, que así le llamamos, por 100, ¿entre qué? Entre el M de la lista original o de la lista 2, chicos. No importa, las dos tienen la misma longitud. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? En lo de valor de X, yo le puse 18, que era la longitud de mi lista que me habían puesto en mi examen. Y le ponía, por ejemplo, contrario, en vez de que sea número diferente, le ponía igual a tal cosa y de ahí le restaba 1. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es exactamente lo mismo. Está perfecto. Sea lista 8, 18. Sí, sí, está perfecto, sí, está bien. Entonces, calculando la eficiencia, chicos, ya tengo ahí la eficiencia. Entonces, ahora, a esa eficiencia, ya tengo aquí la eficiencia y tengo la eficiencia de la primera lista. Entonces, esto es lo que quiero que se den cuenta. Miren, cuando yo termino de calcular el valor X, la eficiencia de la primera lista, yo ya terminé con el primer I de este for de aquí. Yo ya terminé con la primera variación de la lista. Cuando termine con esto,
Ahora, ¿qué va a hacer? Va a cambiar o va a modificar de nuevo la lista X, Y, Z, D, F, la va a modificar de nuevo. Valor X vuelve a ser 0 porque ya iniciamos otro ciclo, ya no estamos en la anterior lista. Estamos en otro recorrido del for. El valor X vuelve a ser 0 y de nuevo vuelve a recorrer la lista generada nuevamente, asegura que haya cambiado algo, le suma 1 valor X, calcula la eficiencia y vuelve a modificar la lista. Cuando vuelve a modificar la lista, valor X vuelve a ser 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Así va a funcionar el programa. Como ya nosotros tenemos la eficiencia de la primera lista, en este caso voy a decir primera lista, porque de hecho prácticamente el forcito se va a encargar de que tengamos todas las eficiencias. Ahora esa eficiencia, como aquí me dicen que debo calcular el porcentaje de efectividad final, debo sumarle esa eficiencia unitaria, o sea, la eficiencia por lista cambiada, a la eficiencia final. Entonces, a la eficiencia final le voy a sumar más o igual la eficiencia de iteración. Ahí. Ya, listo. Entonces, eso es lo que tengo, chicos. Ahí está. Yo estoy calculando la eficiencia por lista cambiada y después de calcular la eficiencia por lista cambiada, le voy a sumar esa eficiencia a mi eficiencia final, que está aquí. Y aquí ya tengo todas las eficiencias de los 100 cambios sumadas en una sola variable. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Ya calcular la efectividad final. Print la efectividad final de la función es .format. Me dicen que es la suma de todos los porcentajes. La suma ya la tengo aquí. La suma de todos los porcentajes está aquí. Este es el porcentaje. Este es el porcentaje por lista generada. Y yo estoy sumando ese porcentaje a la eficiencia final. Entonces aquí tengo la suma de todos los porcentajes, que es de los 100 porcentajes. Entonces sería eficiencia final entre 100. Y ya. Esa sería la pregunta número 2, chicos. Vamos a, miren, la efectividad final de la función es 98 puntos. Ahora, tiene muchos decimales, entiendo. Si ustedes quieren redondear eso de ahí, ustedes utilizan la función round, que va a qué? A encerrar el cálculo. ¿Ah? Aquí está el cálculo. Y le voy a decir cuántos decimales quiero que salga. 2. Miren, el round va a encerrar el número que tiene los decimales, coma, la cantidad de decimales que quiero que salga. Entonces, si yo vuelvo a llamarlo, miren. Espérenme un ratito. ¿Qué pasó? Le faltó... Ah, sí, me faltó un... Ahí está. Me faltó un paréntesis. Ya, miren, 98.7. Ya. 98.71, 98.84, 98.45 y 98.65 y así sucesivamente, ¿no? Ahí está, chicos. Esa es la pregunta número 2. Vamos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? ¿No? Bueno, entonces sigo. Ahora, veamos qué me dice el ejercicio número 3. Me dice implementar la función tweet. ¿Qué me pide a mí la función tweet? Me dice que recibe una lista de tweets y el nombre de una ciudad. La función retorna 3 listas paralelas. La primera con las fechas, la segunda con las temperaturas mínimas y la tercera con las temperaturas máximas para la ciudad especificada. Me dan la lista. Me dicen, la palabra día, ciudad, temperatura mínima y temperatura máxima siempre están presentes, indicando los datos que deben extraer. Ya, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, chicos? Lo primero que debemos hacer es hacer la función. Y la función que me va a retornar a mí, me va a retornar listas paralelas de fechas, temperatura máxima y temperatura mínima correspondientes a una ciudad. Entonces, definimos la función. Extraer datos que va a recibir la lista tweets, pero le voy a poner lista y la ciudad, ¿no? Que va a recibir la ciudad. Ya. Entonces,
Como yo sé que tengo que ir agregando datos para generar esas listas paralelas, pues de una vez voy a crear las listas vacías, que en algún rato se van a convertir en listas paralelas, ¿no? Lista temp, voy a poner temp min, y lista temp max. Ya. Ahora, ya, listo, ya tengo creada. Entonces, chicos, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer por tweet en la lista. Creo que es lo primero que debieran haber hecho. Publicación, en la lista, ¿no? En la lista. Por publicación en lista. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer, chicos? Como yo no veo... ¿Mande? ¿Perdón? Un split. Sí, muy bien, split, exactamente. Entonces voy a hacer un split por tweet, chicos. ¿Y qué va a separar ese split? Lo va a separar por espacios. Porque no hay otra forma, o sea, no hay otra forma más lógica de hacerlo. Porque miren, si ustedes se dan cuenta, si tenemos que extraer días y temperaturas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo el día y al lado de día, separado por un espacio, siempre está la fecha. Al lado de la ciudad, al lado de la palabra ciudad, siempre separado por un espacio está Guayaquil. Al lado de temperatura mínima, separado por un espacio, siempre está la temperatura. Entonces vamos a separar las publicaciones por espacios. Le voy a asignar una variable. Lista, publicación, punto split. Ya. Entonces, ahora qué voy a decir, chicos. Si la ciudad, porque yo tengo que filtrar los datos por ciudad, por la ciudad escogida. Si la ciudad está en la lista, o sea, si está en el tweet la ciudad, entonces ahí sí yo puedo comenzar a filtrar. ¿Cómo voy a filtrar? Voy a recorrer esa lista, chicos. La lista generada de la publicación la voy a recorrer. Voy a utilizar un enumerate, ya van a ver por qué. For índice como elemento, in enumerate de la lista generada por publicación. Ay, perdón. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Yo sé que los tweets, digamos, por ejemplo, este primer tweet está separado por espacios. Entonces, como yo estoy recorriendo ese tweet, de hecho estoy recorriendo una lista y esa lista tiene en un lado el, en otro espacio día, en otro espacio toda esta fecha, en otro espacio en y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Si el elemento es igual a qué? A día. Miren que está escrito así, por eso tengo que ponerlo así. Si el elemento es igual a día, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a agregar a la lista fechas. Voy a agregar a la lista fechas. ¿Qué voy a agregar, chicos? Como yo estoy recorriendo esta lista y le estoy aplicando en enumerate, entonces si yo me encuentro aquí y yo sé que este elemento es día y digo si el elemento recorrido es igual a día, entonces yo voy a indexar la lista generada en un índice mayor al que del día. O sea, ¿a qué me refiero? Yo digo, estoy recorriendo esta lista de aquí. Déjenme ver si quiero que quede muy claro esa parte de ahí. Ajá, aquí. Voy a poner acá. Coma, día, coma, voy a poner aquí fecha, pero se entiende que es la fecha, ¿no? En la ciudad, ya, Guayaquil, voy a poner aquí ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Yo estoy aquí, ¿no? Convertí esa publicación a una lista. Entonces, voy a decir, si la ciudad está en esta lista y verifica si esa ciudad sí está en la lista, entonces se queda con esa lista y va a comenzar a recorrer. For índice como elemento enumerate de la lista. Entonces, 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque le estoy enumerando. 4, 5, 6. Entonces, si el elemento recorrido es igual a día y me quedo aquí. Estoy aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a indexar la lista del tweet
¿En qué, chicos? En la enumeración más 1, o sea, aquí, para obtener la fecha. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, verdad? Es lo que se va a hacer, que es la numeración, obviamente. Estamos trabajando con las numeraciones, pero ya había dicho anteriormente que es como tener los índices a la mano. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En la lista generada por tweet, la voy a indexar en ese índice más 1. Nuevamente. Y el elemento es igual a qué? A temp min a la lista temp min punto append. Le voy a agregar esa temperatura. Lista indexado en ese índice más 1. Así igualito para todos. Temp max lista temp max punto append. ¿De qué? De la lista indexado en ese índice más 1. Ya, chicos. Y prácticamente aquí ya generé las 3 listas paralelas. Así se hacía la función, ¿ok? Return, ahora sí, ¿qué tengo que retornar? Pues las listas paralelas, ¿no? Lista fechas, lista temperatura mínima y lista temperatura máxima. Ya. Ahora sí, vamos con el programa. ¿Qué me dice? Llame a la función extraer datos para generar las 3 listas paralelas con la información para la ciudad de Manta. Ya, cuando yo leí este ejercicio dije, pues aquí no hay ciudad de Manta, para empezar. Espera un ratito. A ver, chicos. Ya. A ver, por ahí alguien me dice que debería estar poniendo el if en vez de if. Eh, en mi caso, pues nunca, ni siquiera el profesor que me tocó en ese momento de fundamentos, me dijo que pudo haber sido una mala práctica de programación o un mal uso de la herramienta. Pero bueno, yo creo a lo mejor que considero que es muy de cada profesor. O sea, a mí nunca se quejaron esto de mí, pero en el caso de que a ustedes le llegan algo, pues está bien, pueden trabajar con él tranquilamente. No hay problema. De hecho, no hay ningún tipo de problema. Porque estoy casi un 90% seguro de que hacer esto no me va a generar ningún problema en el código. Entonces, es más, vamos a seguir programando para ver qué puede estar pasando, ¿ya? Cualquier cosita, pues me rectifico y lo arreglo. Escribamos el programa, ¿ok?
Entonces, ¿qué me dice? Llamé a la función extraer datos para generar las 3 listas paralelas con información para la ciudad de Manta. Entonces, chicos, vamos a trabajar con Guayaquil, porque aquí no hay Manta. No sé por qué les dijeron eso, pero aquí no hay Manta. Entonces, vamos a trabajar con Guayaquil. Entonces, lo primero sería generar las 3 listas paralelas, ¿no? Para poder trabajar con ellas. Entonces, voy a decir lista fechas. Voy a hacer una asignación múltiple. Lista fechas. Lista temp min. Y lista temp max. Igual a qué? A extraer datos. ¿De qué? De tweets. Que es la lista, coma, Guayaquil, ¿no? Porque es la ciudad con la que yo voy a trabajar. Quiero verificar lo que print lista fechas. Tem max. Lista también. Ya. Ya, a ver. Tengo las fechas. Tengo las temperaturas y tengo las temperaturas mínimas. Sí, no generó ningún error. Entonces, ya chicos, ahí estaría. Como digo, no hay problema en que ustedes trabajen con el if. O sea, está perfecto. En mi caso nunca me dijeron nada, ni siquiera durante un examen. Entonces, pueden trabajar tanto como el if como el if. De hecho, creo que están los libros que ustedes le dan de guía. O sea, pero bueno, depende mucho del ejercicio. O también, ¿ok? No es que digo que no, nunca se debe utilizar el if. Depende muchísimo del ejercicio. Pero en este caso no afecta el código. Entonces, chicos, bueno, ¿qué me dice? Ya aquí tengo todas las listas. ¿Qué me dice? Me dice, genere una cuarta lista paralela con la temperatura promedio para cada fecha. El promedio se calcula así. Ya, ok, entonces, chicos, tengo que generar una cuarta lista. Le voy a llamar temperatura promedio. Y luego, ¿qué voy a hacer, chicos? Miren, como yo sé que la lista temperatura mínima y la lista temperatura máxima son paralelas, entonces recorro for índice, coma, elemento in, o pueden ponerle mejor temperaturas, in enumerate, voy a recorrer la lista temperatura mínima porque es el primer elemento que me muestra aquí. Por simplicidad, ustedes pueden recorrer cualquiera porque da igual, por el momento, ya van a ver por qué. Listo. Temperatura mínima. Ya, entonces. Ok, chicos. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo calcular el promedio? El promedio lo puedo calcular, pues obviamente aquí ya dice. Entonces, yo voy a igualar una variable llamada promedio, donde ¿qué? Donde yo sé que tengo que hacer el siguiente cálculo. Tengo que coger la temperatura de la temperatura de la lista temperatura mínima, que es justamente la temperatura que yo estoy recorriendo, más la temperatura máxima. Pero yo como sé que esas dos listas son paralelas, puedo indexar la temperatura máxima en ese índice. Y es como coger el de abajo, literalmente el de abajo de la lista temperatura mínima. O sea, no sé, digamos que tengamos, para que quede claro, tengo esta temperatura de acá, esta temperatura de acá, esta temperatura de acá, que es de la máxima, y acá tengo la mínima. ¿Ok? Entonces, yo debo coger, se supone, debo coger la temperatura mínima, sumarla con la temperatura máxima, que es la de arriba, y dividirla para 2. Entonces es lo que voy a hacer. Cojo la temperatura mínima, que es de la lista que ya estoy recorriendo, e indexo la temperatura máxima en la enumeración de la lista de temperatura mínima, porque son paralelas. Miren, 0, 1, 2. Estoy enumerando aquí la lista de temperatura mínima. Y como son el mismo índice o la misma enumeración prácticamente,
es lo mismo que coger e indexarla, ¿no? Ahí está. Entonces, cojo temperatura mínima. De hecho, es la temperatura. Temperaturas. Pero estamos trabajando con string, chicos. ¿Ok? El contenido de la lista de temperatura mínimas son strings. Ustedes pueden tranquilamente haberlo solucionado poniendo aquí un int. Int por cada vez que lo agreguen a la lista de temperatura mínima o la temperatura máxima, ustedes pudieron haber puesto ahí un int sin problema. Más el int de qué? De la lista de temperatura máxima. ¿Saben qué? En ese índice. Y ya. Y ahora que debo hacerlo, debo dividirlo para 2. Ya, chicos, ahí está. Ahora, yo debo agregar esos promedios a la lista de temperatura promedios. Temp promedio.append medio. Ya. Ok, chicos. Y ya está. Ya tengo generada la cuarta lista. Esta lista es paralela a la lista fechas. Ojo con eso. Esta lista es paralela a la lista fechas. Entonces, ya ahora que me dice, pide al usuario que ingrese un número de mes, validar que el número esté entre 1 y 12. Entonces, voy a ponerle usuario. Es igual a input de que de ingrese un mes. Ahora, como debo validar, chicos, que ese número esté entre 1 y 12, entonces, pues sería que yo estoy trabajando con enteros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo valido? Con un while. Nuestro validador por excelencia siempre ha sido while. Mientras el usuario, not in range, del 1 al 13, ojo con eso, porque el range siempre le quita 1. O sea, si yo pongo el 1 al 13, realmente estoy validando, son números del 1 al 12. Le voy a mostrar el mensaje de error, aunque no me lo piden, pero creo que ya se sobreentiende. Número de mes inválido. Y le vuelvo a pedir que ingrese el mes. Ya. Y ahí está validado. Ahora, ¿qué me dice? Luego considere las temperaturas promedios calculadas en el punto anterior solo para las fechas que correspondan a ese mes sin importar el día del año. Muestre por pantalla la mayor temperatura promedio. Ya, listo, chicos. Entonces, si yo digo, ya que nos dan como que una lista, esta es una lista ejemplo, pero realmente esta lista puede ser infinita. Entonces voy a agregar esos promedios que corresponden a ese mes a una lista, ¿ok? Entonces voy a poner promedios. Promedios, fecha. ¿Ya? Entonces, voy a recorrer, ya que yo debo asegurarme de que el usuario haya ingresado un mes que sea igual a un mes que esté en la lista fechas. Entonces voy a recorrer, obviamente, pues la lista fechas. Voy a recorrer con un enumerate for índice 2, coma fechas, in enumerate de fechas. ¿Ya? De lista fechas. Sí, perdón. Lista fechas. Ya, listo, chicos. Entonces, si el mes... sí, el mes... ¿Dónde está, chicos? El mes, según la estructura de las fechas, siempre está en medio. Entonces, el mes sería un int, un entero, claro que debe ser un entero, de un fechas punto split. Como yo aquí tengo una lista y yo sé que siempre mi mes está en medio, entonces es indexado en 1. Repito, ¿qué hice? El mes es un entero, chicos. El mes lo tengo que trabajar como un entero. ¿Por qué? Porque tengo que asegurar de que el usuario haya ingresado un mes que sea igual al mes de la fecha recorrida. ¿Ok? Y como mi usuario está trabajando con enteros, entonces por ende mi mes también tiene que ser un entero. Entonces, las fechas tienen esta estructura. Están separadas por un slash medio. Entonces es lo que hago. Como estoy recorriendo por fechas, voy a separar o voy a hacer una lista
de esa fecha separada por S/medio. Y como yo sé que mi mes siempre está en medio, o sea, tengo que indexar de esa lista, perdón, de esa lista, indexado en dónde, en 0, 1. Aquí está. Y por último lo convierto en entero. Y ya, chicos, entonces ahora debo validar que el usuario haya ingresado ese mes. O sea, mientras el usuario, como estoy recorriendo por fechas, si el usuario ingresó un mes que es igual a la fecha recorrida, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a agregar los promedios hallados anteriormente, promedios fecha, .append, de que, y como yo sé que la lista promedios es igual, perdón, no es igual, es paralela a la lista fechas, chicos, entonces ¿yo qué voy a hacer? A la temperatura promedios lo voy a indexar en ese índice 2. Repito qué fue lo que pasó. ¿Dónde está mi lista de temperatura promedio? Promedio lo llamé. Ya. Repito qué fue lo que pasó, chicos. Miren. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí yo qué tengo. Tenía yo la lista temperatura mínima, la lista temperatura máxima, tenía las fechas. Esas listas de por sí nosotros ya sabíamos que eran paralelas, ¿ok? La lista fechas. Aquí yo tenía una fecha, aquí yo tenía una fecha, aquí yo tenía una fecha, aquí yo tenía una fecha. Aquí yo tenía una temperatura mínima, una temperatura máxima, perdón, una temperatura máxima, una temperatura máxima y una temperatura mínima, una temperatura mínima y una temperatura mínima. ¿Yo qué hice, chicos? Fue crear una lista promedios donde agarro estos dos, hago un cálculo y los agrego paralelamente. Y si ustedes se dan cuenta, esta lista temperatura promedio sigue siendo paralela a la lista fechas. ¿Ok? Por consiguiente, ¿qué fue lo que pasó? Yo digo, si el usuario ingresó un mes que es igual a esta fecha, por ejemplo, porque estoy recorriendo la lista fechas, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a agregar a la lista temperatura promedio por fecha esa temperatura promedio que corresponde a ese mes. Por ejemplo, digamos que esta fecha tiene ese mes. Entonces yo bajo, tengo la temperatura promedio y la agrego a la lista. Ahora, digamos que esta lista, esta fecha de aquí no tiene ese mes, pero esta fecha sí tiene ese mes. Entonces bajo, agarro esa temperatura promedio y la agrego a la lista. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahorita. Y ya por último... Ay. Espera un ratito, chicos, que no me puedo salir de... Teams se pone un poco lento. Ay, Dios mío. Espera un ratito. Ya, entonces... Ya por último, entonces ya teniendo todo ahí, chicos, ya tengo todo el programa hecho. Ahora lo único que tengo que hacer es imprimir print de qué? El promedio de temperatura máxima según el mes elegido es format de qué? De max de promedios fechas, ¿no? Porque me está pidiendo que arroje la temperatura promedio máximo correspondiente a esa fecha. Y vamos a imprimir. Sí. Y estoy aquí donde se... Y ya. Ah, ok. Ya, chicos, las temperaturas son flotantes. Ya, las temperaturas son flotantes, ojo con eso. Las temperaturas son flotantes, no son enteros. ¿Por qué aparece este error? Ojo con eso. Si a ustedes les aparece ese error de with base 10, es porque ustedes tienen un string, digamos que tienen, no sé, 20.4 como string, y ustedes tratan de pasar ese string a entero. No pueden. Lo correcto para que no aparezca ese error es primero convertirlos a un flotante y luego transformarlos a un entero. Pero así, en este formato, que es un string, sí, pero tiene formato de flotante, no lo puedo pasar directamente a un entero, ¿ok? Es por eso que aparecen esos errores. Ya, entonces, flotante. Ya está, chicos. A ver, vamos a ver.
Ingrese un mes. No sé, a ver. Estamos trabajando con Guayaquil. 01, 04. Cuatro. Ya, el promedio de temperatura máxima según el mes elegido es 20.85. Y ya, chicos, ese era todo el examen. Ese era el examen. A algunos se les pudo haber hecho muy pesado, a otros a lo mejor no. Ojo, esta es mi solución. Hay muchas más soluciones, chicos, ¿ok? No necesariamente esta tiene que ser la solución de ustedes. Simplemente estoy mostrando una posible solución y sobre todo el análisis del ejercicio. Sobre todo eso. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la resolución del examen del primer parcial. Espero que les haya ido bien, sobre todo. Y eso, chicos, nada más sería por hoy. Cuídense. Gracias, Gracias, profesor. profe.